bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo, a este año que casi ya estamos pasando, ¿no? Porque ya cumplimos 21 años al aire. Y ustedes saben que Tercer Tiempo, bueno, la que la saluda, los que lo saludas, es Sara Di Tomaso, tuvo como denominador común, casi te diría, la ausencia de políticas. En este sentido, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de pensar de un formato distinto lo que puede llegar a ser entender la pobreza estructural, no ser así casi te diría esta forma pendular que tenemos con estos espasmos de resolución. Y bueno, desgraciadamente el dolor que estamos viviendo con Bahía Blanca, que no es la primera vez que vemos una ciudad prácticamente bajo el agua. Me parece que la de Bahía Blanca es la situación la peor de todas, pero también tuvimos Santa Fe, también tuvimos acá la ciudad de Buenos Aires en reiteradas ocasiones. ¿Y qué es lo que sucede? No se piensa con anticipación y se trata continuamente con esta famosa frase que decimos aquí en Tercer Tiempo: se tapa todo con una curita, aunque tengas una enfermedad terminal. En el año 2012, por eso vamos a arrancar, porque con quien vamos a hablar tenía un compromiso, estaba en una reunión y tienen la amabilidad de atendernos. En el año 2012 se anticipó y se planteó lo que hacen los investigadores: pensar, investigar, delinear y advertirnos de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Hace muchísimo tiempo también se advirtió sobre una posible pandemia. Por eso, en este sentido, vamos a hablar con Paula Saperi, quien fue la que en el año 2012, investigadora del CONICET, nos planteó y nos dijo: señores, puede llegar a suceder en Bahía Blanca esto que estamos viendo. No sabemos si hubo oídos sordos, por eso la tenemos del otro lado de la línea. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias también por estar atentos e interesarse en el tema. No, por favor. Bueno, como si escuchaste la introducción, Tercer Tiempo se dedica a esto justamente, ¿no? Al tema del cambio climático, la sustentabilidad, entender por dónde pasan las acciones, la Agenda 2030, las acciones a largo plazo. ¿Qué fue lo que sucedió en Bahía Blanca y qué fue con esta anticipación 2012? ¿No se escuchó nunca? Bueno, en realidad me da pie también un poco el tema del programa para comentar cuál fue el objetivo por el que yo hago la tesis que sale en el 2012. Nosotros tenemos una perspectiva geográfica, no ingenieril, entonces el lugar de trabajo es en CONICET, la Universidad Nacional del Sur, pero específicamente en un grupo que se llama Grupo de Geografía Física Aplicada. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de la mirada de la geografía? Porque mi tesis está motivada más que por el tema de las inundaciones. A mí me interesaba conocer la influencia entre el crecimiento urbano o cómo se había ocupado el espacio, el territorio bahiense, y cómo interactuaba con las características naturales del terreno, ya sea la topografía, los tipos de suelo y cómo se organizaba el drenaje. A partir de ahí me interesaba ver de esa conjunción qué procesos asociados había. Y obviamente que encontré inundaciones, anegamientos. Nosotros generalmente nos referimos a la palabra inundación cuando tenemos un desborde de un curso de agua, y anegamiento cuando queda el agua que no circula, que queda retenida.
Y ahí yo, además de recapitular sobre las cuestiones naturales, las cuestiones de crecimiento urbano, consulté, mi herramienta fue la revisión histórica de eventos por el estilo a través de la prensa, registrados por la prensa. Entonces, empecé a ver que hoy se me presenta como que de una predicción, un aviso, una alerta, pero en realidad el aporte de mi tesis fue más que nada un recordatorio, porque no es que yo a partir de mi trabajo se descubrió que podía llegar a pasar, ya había pasado. ¿En Eso qué ya año, había Paula? pasado. Y hay dos eventos que son muy importantes para la historia de Bahía, que son en 1933, que en ese momento no me acuerdo bien el milimetraje, y el que tengo más presente es 1944. Eso de después en mi tesis o en otros trabajos también, otros artículos que están circulando desde la parte de hidráulica, ahí detallan bien los milimetrajes y los caudales que se fueron ocasionando, pero en el 44, ¿por qué todos no nos acordamos también? Porque con una lluvia de 300 milímetros en 2 días, se inundó el Parque de Mayo, la zona lindera al arroyo Napostá, y motivó la construcción de un partidor en el arroyo que deriva después en un canal justamente derivador, que es el canal Maldonado, que es lo que están escuchando hoy ustedes en las noticias. Que fue ese canal Pero se hizo en el 31 el canal No, Maldonado. ese en el 47, el 47 a raíz de la inundación del 44. Por eso la del 44 todos los bahienses en general, los que tenemos cierta edad, nos la acordamos bastante bien porque es la que se cita y es la que brindó una imagen medio icónica de la inundación en el arco del Parque de Mayo, ocupado por agua, y que hoy lamentablemente la tuvimos de nuevo el viernes, pero con mucha más altura de agua, que es justamente donde está cercano a la universidad está del otro lado, o sea que a nosotros también nos pegó muy fuerte en nuestro lugar de trabajo, con sectores que tenía hasta 2 metros de agua. Si uno revisa no solo mi tesis, sino también estudios hidráulicos de muchos años anteriores a mi tesis, siempre se hablaba de la posibilidad de que una crecida en el arroyo Napostá pudiera inundar la biblioteca de la universidad. O sea, el tema siempre estuvo vigente. ¿Y qué pasó entonces? A ver, se habla de anuencia, o sea, que posiblemente los distintos funcionarios supieron y dijeron, bueno, hay tanto urgente en el país que a lo mejor no se puede pensar estas obras públicas a largo plazo, no hay recursos, no hay escucha. Es un poco de todo, un poco de todo. Por ejemplo, si nos restringimos a este evento en particular, es muy difícil hacer un análisis general, porque este evento es inédito para Bahía, fue extraordinario. Entonces, lo que yo comento, que se inundaron esas zonas que también se inundaron en el 44, tengo que aclarar que luego de la obra del 44, esos sectores, si bien se sabe que eran complicados, que llovía, y después vos sabías que salías de la universidad y en la calle vas a tener acumulación de agua, había que estar atento, que podía entrar el agua a las casas, sabía eso, pero nunca en la magnitud que fueran 2 metros en la universidad, gente que tenía que estar en el techo. Eso pasó recién ahora. Entonces ahí como que con la infraestructura también uno empieza a tener como decimos nosotros, una falsa sensación de seguridad. Eso por un lado. Perdóname, pregúntame y yo sigo. No, sí, que es importante lo que estás planteando, porque yo, antes de hacer la nota, nosotros periodistas, ¿qué hacemos? Miramos mucho las notas y los comentarios y las respuestas que tuviste como investigadora, y vos planteás el tema del crecimiento demográfico de la infraestructura como no planificada, es decir, lo que sucede con el desarrollo de las ciudades, que no se piensa, que se va haciendo, casi te diría, para ponerlo en criollo, la gente se va acumulando y se va construyendo donde se puede, pero no hay una intervención y una planimetría desde el Estado. Bueno, esto es así. Eso también me da parte a la segunda parte del problema, más que nada. ¿Por qué? Porque esto que te estoy explicando ahora es restringiéndonos más que nada a la parte donde está físicamente el arroyo del canal. Ahora, que tengamos en la zona centro el arroyo del canal no significa que toda la dinámica hídrica
no se extienda justamente hacia el sur de la ciudad, que es donde estos canales después van a desembocar, y es donde está la zona llana de Bahía. La zona que hay pendiente casi nula, suelos que se saturan muy rápidamente de agua, porque esto lo recuerdo para la audiencia, que estamos en una zona costera, tenemos el estuario. Entonces, tenemos asentamiento de gente donde se acumula el agua. Y ahí es donde yo hablo en el sentido de decir, bueno, de qué manera nosotros podríamos regular para que esas ocupaciones traten de evitarse, o si se eviten, si no se pueden evitar, de qué forma, ya sea alertando y que se autoevacúen, o que hagan algún tipo de canalización, o por ejemplo, hay una cuestión muy importante que también tiene que ver con el planeamiento, que no solamente es porque crece en sí la población de la zona llana, sino también hay que ver qué pasa con la población de la zona alta, que también crece, otro estilo de urbanización, porque ya es más barrio tipo residencial, pero que implica un relleno del terreno, mayor generación de escorrentía, mayor volumen de agua en definitiva que va a ir a parar esas zonas llanas. Entonces, estos sectores que hoy se complicaron tanto, como por ejemplo Ingeniero White, es la finalización no solamente de estos arroyos, de estos canales, sino también de conductos de desagües pluviales que vienen de Bahía, y también del escurrimiento que viene de Bahía. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas cuando vemos que hay sectores del terreno que se van rellenando, porque si el agua deja de pasar por ese lugar, va a ir a buscar pasar por el otro, va a llegar antes y de otros lugares va a tardar en irse. Entonces, hay que hacer un cruce de miradas y ver el espacio también desde diferente escala, desde el lote, el barrio, la ciudad inserta también en un patrón de drenaje regional. Bueno, eso es un poco lo que uno fue planteando a lo largo de estos años, que tenemos una llegada, tenemos interacción con gente, con decisores, pero no solamente es lo local, también son los diferentes niveles de gobierno, y entendemos que muchas veces son decisiones duras que hay que tomar, que por ahí no tengan mucho rédito político. Claro. Exacto. Paula, vos también lo que planteás, te quiero hacer dos preguntas. La primera, vos también lo que planteás que sucedió en muchas partes del mundo. Hace unos días hice una nota en donde casi lo que sucedió con Valencia, con el Dana, algo parecido sucedió acá en Bahía Blanca. A ver, hubo un servicio meteorológico que avisó, pero que no sé si se hicieron alertas. Por ejemplo, no hubo colegios, los chicos no fueron a las clases, pero estamos en un contexto... ¿Cómo? No, perdón, porque yo estoy dando esta entrevista con una colega que tengo al lado, y entonces me va acotando cuestiones que son importantes que no queden fuera de la entrevista. Bien, también bien. No quiero dejarlo afuera. Bien, y juntando con vos, en otras notas decís, sucedió en otras partes del mundo, y después en realidad se replanteó. ¿Qué podría suceder acá en Bahía Blanca para replantearse? Bueno, justamente España es uno de los países que desde nuestra disciplina tiene una mirada muy crítica en ciertas cuestiones de ingeniería sobre los cursos fluviales. Precisamente en el caso de la Dana, ¿qué pasó? Sufrió gravemente una zona de Valencia que recibió el escurrimiento de pequeños, a ellos le dicen ramblas, son como torrenteras, que siempre están secas, se empiezan a llenar de basura, y luego con la lluvia también muy copiosa, mucho milimetraje en poco tiempo, empezaron a transportar agua, y no solamente que se llenan, sino que es agua, sedimento, y a muchísima velocidad que se lleva todo puesto. Todo eso, ¿qué pasa? Se deposita en los barrios que encuentran zonas más bajas. Ahora, Valencia, al igual que Bahía, había tenido una gran inundación, que perdonen que ahora en este año, que en este momento no me acuerdo en qué año fue. Yo, si no me equivoco, en el 2019, por cuando hice la nota. No, pero creo que fue mucho antes. ¿Por qué? Porque motiva que a partir de esa gran crecida que tiene en el río, que ahora no me acuerdo tampoco el nombre lamentablemente, pero hacen un soterramiento, secan el río, y creo que hacen una especie se llama barrio jardín, hacen como un parque longitudinal. Bien. Ahora, esa zona en esta última oportunidad no se inundó.
pero fíjense que el problema fue para otro lado. Entonces, ahí es donde se pide esa mirada y donde estas corrientes de la geografía relacionadas con la hidrogeomorfología cuestionan y dicen, ¿no habría que repensar que los cursos de agua tienen que tener una vida y conservar su naturalidad? Entonces, la gente los tiene presentes, porque muchas veces en el imaginario colectivo tenemos cursos de agua que nosotros en Bahía no lo vivimos tanto porque tenemos pocos, pero bueno, siempre se habla en Buenos Aires que, pocos no, tenemos uno solo en realidad, pero Buenos Aires, ¿cuántos arroyos pasan por abajo de las avenidas? Y sí, bueno, acá hubo, claro, acá hubo situaciones en donde quedaron de por vida los barrios marcadas las aguas a un metro y pico, hasta que se hizo esa gran obra de lo que fue casi te diría el encorsetado del arroyo Maldonado. Paula, como para despedirte, porque sé que estás en una reunión, saliste para atendernos, así que te súper agradezco porque te molesté y te insistí, como para agradecerte como investigadora del CONICET, 2 preguntas en una. En este momento estamos viviendo una situación en donde parecería ser que hasta inclusive investigar, adelantarse a los hechos, a los acontecimientos, parece ser que es mala palabra porque, bueno, hay un gobierno, una forma de pensar en donde parecería que somos todos ladrones del Estado. ¿Qué sentís cuando ves lo que sucedió con Bahía Blanca y cuando el CONICET está en el foco de la tormenta, cuando la ciencia no está respetada como tal y vos siendo investigadora del CONICET? Y con esto te despido. Que en realidad lamentablemente pasan estas cosas y muestran que la ciencia en realidad no es un gasto, sino que es una inversión. Siempre va a ser mucho más redituable, si lo queremos poner en términos económicos, invertir en ciencia, en anticipación, que en reconstruir las cuestiones. Y también es muy interesante, ya que me das el espacio, recalcar estos problemas son muy complejos y que se resuelven de forma interdisciplinaria. Entonces no hay que ver porque la ciencia dura va a ser la que tenga la respuesta absoluta y que ciencias sociales en definitiva escriben cosas que no sirven. No, para nada. En realidad sí importa lo que se haga desde la ciencia dura y como vemos las obras hidráulicas también existen, pero como también vemos hay conclusiones que se llega desde la ciencia social, como en este caso, desde la geografía, que yo entiendo que yo soy de geografía física y muchos de mis temas están relacionados con ciencias de la Tierra, porque lo vi en unos comentarios de Twitter que decían no, porque es de ciencias naturales. Pero bueno, yo no dejo de ser de geografía, y la geografía es una ciencia social y que estudia justamente las cuestiones naturales, pero que están en interacción con la sociedad. O sea que por más que tengamos la ciencia dura, también necesitamos trabajar sobre la sociedad, por más que tengamos un espacio todo perfecto, si la sociedad no entiende en dónde está y cómo lo tendría que ocupar, tampoco va a servir de mucho. Gracias por acompañarnos y gracias por este tiempito que pudimos conversar contigo y gracias por la investigación en CONICET y gracias por siendo parte de un lugar tan complejo como Bahía Blanca, poner paño frío y decir, señores, tenemos que anticiparnos a esto. Ya se averiguó, ya se entendió, acá no hay brecha política, sino anticiparnos a de qué manera tenemos que pensar un modelo de país. Gracias. Les agradezco mucho el interés y el acompañamiento que nos están dando. No, gracias. Ahí la teníamos, hasta luego. Ahí la teníamos a Paula Saperi, que es de investigadora del CONICET en el año 2012. Planteó esto, se investigó, para esto es la investigación de lo que implica la ciencia en un país, porque ahora hay que poner 400.000 millones de pesos. En un minutito volvemos porque tenemos también una nota que teníamos anticipada el miércoles pasado, que nos anticipábamos al 8M, pero bueno, el país que tenemos, Argentina, prácticamente media ciudad se quedó sin luz y no pudimos hacer la nota. Así que en un ratito vamos a hablar con un especialista para el 8M, la brecha de género, brecha social y la falta de autonomía, porque a lo mejor quizás en la tecnología la brecha es más que nunca hoy una realidad.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar al 14:23, señores, y estamos un poquito demorados, pero vamos a intentar que todo entre en el debido lugar y en el debido momento. 8M y algunos números complejos. De nuevo, un 8M para mi criterio que estuvo hace tiempo que está en el foco de la tormenta, pero me parece que hoy un poco más que nunca. Y en este sentido, me parecía sumamente interesante hablar de algunos temas que tienen que ver justamente con un lugar que hoy es un gran desarrollo de autonomía para el país y por qué no también con más foco en la mujer. Estamos hablando de la tecnología. Y hay veces que pensamos que todo lo que tiene que ver con la tecnología es un lugar para varones, pero sin embargo, no. Sin embargo, no es así. Por eso vamos, no sé si ya la tengo ahí del otro lado, teníamos un Zoom. ¿Está por ahí? Ah, acá está. Perdón la demora. No hay problema. Bahía Blanca está primero en estos momentos. Bueno, gracias. ¿Estuviste escuchando la nota? Sí, un poquito a lo último. Bueno, gracias. Bueno, estamos del otro lado, estamos con Natalia Jacín, directora de una organización que a mí me encanta en este sentido, porque tiene puesto el foco en un lugar que la mujer sí o sí es acompañada para su autonomía. No hay otra posibilidad para hablar de igualdad. Y si no hablamos de equidad, estamos hablando de igualdad desde este lugar que nos permite el bolsillo, la billetera, la autonomía. Si no, no podemos ser empoderadas. ¿Es así o no? Sí, es así. Sara, bueno, primero gracias por el espacio. No. Para nosotras desde Bounty EdTech, que es la compañía que fundé hace algunos años ya, para nosotros el 8M es todos los días, básicamente. Exacto. Pero bueno, sabemos que mundialmente se celebra el 8 de marzo, pero trabajar por la brecha de género es algo que para nosotros es de todos los días, es moneda corriente, y por suerte lo que tratamos es de visibilizarlo de distintos espacios, distintos programas, distintas comunidades, y obviamente más allá de la agenda en la política pública, que también es importante, es qué hacemos con todos los desafíos que tenemos por delante y transformarlos en oportunidad, que es un poco lo que hacemos, ¿no? En una mirada más esperanzadora de trabajo para generar esa equidad tan necesaria. Estamos hablando con Natalia Jacín, directora de Bounty Tech. Natalia, hay un punto interesante que es la tecnología. Durante muchísimo tiempo, este programa tiene 21 años al aire, se trabajó mucho, Chicas en Tecnología y distintas organizaciones trabajaron mucho por el tema de la brecha de género en estas áreas de ciencias duras. ¿Sigue siendo esto así? Sí, gracias a Dios. Bueno, Chicas en Tecnología, Chicas Programadoras, el Club de Programadoras, hay un montón de organizaciones que trabajan en una franja, una audiencia cautiva, que son de 13 a 16 años. Somos socias y socios estratégicos en este camino, porque nosotros trabajamos en alianzas. También mencionaba la colega anterior del CONICET, la idea de las cuestiones multidisciplinares. Nosotros en eso creemos mucho, que no es solo una mirada, sino una mirada de muchos. Hay ciertas líneas que se trabajan referidas a la brecha.
nosotros trabajamos en una audiencia cautiva que tiene que ver con mujeres mayores de 18 años, también trabajamos con niñas, con jóvenes, pero sobre todo con estas mujeres que tienen un montón de necesidades y un montón de demandas, no solamente habilidades técnicas sobre la tecnología, ya sea temas de hardware, de ciberseguridad, de cloud, o sea, la nube, temas de inteligencia artificial, que también generamos un programa el año pasado, tiene que ver con las oportunidades que le podemos dar para que accedan no solamente a puestos laborales, sino también a puestos de liderazgo, que es mucho menor las mujeres que toman decisiones, ya sean en emprendimiento, ya sean en empresas privadas o públicas, que los hombres. Y eso existe y los números no dicen lo contrario. Son tristísimos. ¿No? Entonces, me parece importante trabajar no solamente en motivar a que más niñas puedan seguir carreras de STEM, que son las que están ligadas a la ciencia, a la tecnología, a la matemática, pero también lo que nos dicen es que entre los 6 y los 9 años, estas niñas se autoperciben como con poca confianza para resolver problemas de matemática o para acercarse a la matemática y que el mismo sistema reproduce. Es decir, cuando una niña no le sale algo, es bueno, anda al taller de arte. Y eso no Natalia, es porque la hagamos gente sea mala. No, hagamos un punto ahí. Me quedé un toquecito antes cuando vos planteabas que las mujeres no estamos en puestos de decisión. Yo lo llamo un poquito más fuerte, donde está realmente el poder, ¿no? Porque si vos tenés un Sí. puesto de decisión, tenés el poder para determinar un montón de cosas. Es solamente el 8%. Es un número bajísimo. Son los últimos números que sacó el CIPEC el fin de semana. Y en este sentido escribí sobre esto y además no solamente esto, sino lo que significa la autonomía en la tercera edad, ¿no? Una persona que no ha podido construir su desarrollo laboral en un empleo en blanco, las consecuencias en la tercera edad. Todo se corrió, la maternidad, todo se corrió, pero vos planteaste algo que tiene que ver con la autopercepción. Y ahí es... ¿dónde está el meollo, el nudo gordiano, dirían los terapeutas? Porque para que una criatura se autoperciba, tiene que haber un cordón cultural o un docente que le hace sentir que... ¿no? Porque los niños vienen vírgenes en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿El sistema educativo envejeció lo necesario como para no entender esto? ¿Qué está faltando? Ahí tengo dos respuestas. La primera, hay una que tiene que ver con las construcciones culturales que se dan al interior de las escuelas. Nosotros ahí trabajamos más que nada con los docentes y con los chicos y las chicas. No trabajamos tanto con las familias porque esas son organizaciones que trabajan exclusivamente y que tienen un montón de conocimiento en el tema. Nosotros abordamos más la cuestión de la educación formal. Y ahí se trabaja más que nada en la deconstrucción de un montón de sesgos que vienen instalados en la cultura. Eso por un lado. Y por el otro lado, en el otro foco que vos mencionabas, que tiene que ver con la autopercepción que tienen las mujeres de sí mismas, a nosotras nos educaron mucho más por nuestros mandatos, con mucho miedo. Miedo a querer hacer cosas distintas, a poder mandarse, como se llama. Y eso tiene que ver con un poco necesario esas herramientas para el empoderamiento. Cuando trabajamos con estas mujeres, nos dicen mucho de que cuando van a buscar trabajo, se fijen que ellas estén como cumpliendo con toda rajatabla, que tengan el inglés como se debe, el punto sobre el señorita como se debe. Y el hombre no mira tanto eso, va, se manda, lo hace, y tiene que ver más con la actitud. Y me parece que eso tiene que ver con esa construcción que se viene dando en esos espacios, ya sea familiares, ya sean los espacios de educación formal y no formal, que después el sistema, la misma mujer, cuando accede a estos puestos laborales, empieza a jugársele en contra al momento de querer empoderar. Qué interesante lo que decís, sí. Porque claro, porque yo lo había leído, pero lo decís tan claro, o sea, vos decís que además de todos los corsets que tenemos, nosotros tenemos que cumplir con la aptitud y con la actitud. La aptitud, o sea, ser apta para el laburo, que eso no tengo duda, y también la actitud, ¿no? Es decir, a mí me van a mirar más la actitud que a un varón. ¿Eso está visto, está medido? Bueno, eso justamente ahora está en el marco del FinTech Américas, que es un espacio de finanzas y banca. Si vos te fijás, los speakers que participan, menos del 20% son mujeres. Yo ahí voy a estar viajando este sábado justamente a dar un workshop para mujeres que tiene que ver no solamente con el autoconocimiento para poder liderar
en esos espacios, sino cómo construimos al interior de nuestras organizaciones programas y proyectos vinculados con el empoderamiento y el liderazgo femenino. Nosotros nos enseñaron, yo he trabajado en un montón de empresas tecnológicas, y vos lo mencionaste, acá no se llora, acá no se viene histérica, acá no cuando hoy te vino, digamos, hay un montón de cosas que son nuestras frases que nos las terminamos creyendo, y cuán etiquetadas a veces nos sentimos en que llorar está mal, en que discutir está mal, en que tiene que ver con una cuestión personal. No, acá tiene que ver con una cuestión de cómo argumentamos las ideas y cómo podemos posicionarnos justamente para argumentar un aumento de sueldo, para poder discutir a la par. Y eso no tiene que ver con dónde me pone el otro, con dónde me pongo yo para poder manifestar lo que yo quiero, sea un aumento de sueldo, sea liderar un área, sea trabajar en equipo. Y me parece que hay una contradicción entre lo que los empleadores quieren y requieren de las personas, en este caso sean mujeres y hombres, y lo que las mujeres tienen en esta actitud que se aprende. No es una cosa de decir yo nací así, no lo puedo aprender. Esto se aprende y son ejercicios para poder pasar en el habito el miedo a habito mi confianza. Ah, me encantó. Y desde ahí me poder encantó. crear un poquito esto. Me encantó. Pero tiene que ver con ejercicios, Habito tiene que ver con... no habito el miedo, habito la confianza. Te la voy a robar de acá la conchinchina. Es tuya. Bueno. Aquí tengo un montón de mantras, pero esa es una este mantra superesencial. Me encantó. Estamos hablando con Natalia Jacín, era una nota que íbamos pensamos para anticipándonos al 8M, pero tuvimos, pasó algo, no tuvimos luz en la mitad de la ciudad. La otra pregunta que te quería hacer tiene que ver también con esta situación que también, en cierta manera, como recién le preguntaba a la investigadora del CONICET, estamos habitando un momento cultural muy complejo, en donde a mí me parece que con cierta intencionalidad antojadiza, y porque además es fácil, meterse con determinados lugares vulnerables es más fácil que meterse realmente con el poder. Y vos lo dijiste recién, las mujeres no habitamos el poder, solamente ocupamos el 8% de puestos de decisión. Hace poco se lo decía a una referente de una compañía multinacional y me decía, mira, Sara, nosotros, las empresas estamos y los gobiernos pasan. ¿Cuánto poco mucho crees que del contexto en el que vivimos, político, puede permear cambios en cuanto a diversidad en el sector corporativo? Yo ahí te voy a responder con algo que digo siempre. ¿Cuántas personas en el mundo, siendo una, cambiaron el rumbo de la historia? Un montón. Entonces, siempre los cambios parten de uno. Cuando uno confía en lo que hace, confía y tiene una misión noble que tiene que ver con buscar el bienestar y creer que eso se puede cambiar, todo es posible. Entiendo los contextos, entiendo las construcciones culturales, pero también creo en la bondad que habita en cada uno de nosotros, en hacer el bien hacia uno mismo, en sincronía, hacer el bien hacia los demás. Y creo que estas brechas que existen y que van a seguir existiendo, la desigualdad, lamentablemente, existió hace años, existe ahora. Yo me ubico más en qué hago yo para poder habitar en otros espacios y poder cambiar la realidad y cambiar la historia. Cuando uno se ubica en esa mirada, todo es un poquito más sencillo cuando se hace con otros. Y creo que ese espacio de generosidad que tiene que ver, bounty significa generosidad en inglés, tiene que ver con que solos no podemos. Y creo que esa construcción que la mencionaba la colega anterior del CONICET tiene que ver con que varias partes confluyen en algo superior, una mirada holística. Y me parece que cada uno ofreciendo los recursos que tiene, no estoy hablando de gratuidad, estoy hablando de los recursos que cada organización tiene en sí misma, que esas organizaciones las hacen las personas, como vos bien dijiste, los gobiernos pasan y las personas quedan en estas organizaciones, cómo se puede confluir para buscar el bienestar hacia adentro y hacia el afuera. Y creo que eso es posible, lo logramos en programas y proyectos que hacemos todo el tiempo, y me parece que es ese convencimiento tan pleno que cuando vos escuchás a alguien que está tan convencida de lo que hace, eso te permea. Y eso tiene que ver con tener la capacidad de ser vulnerable
y tener la capacidad y la empatía para poder generar eso en el otro. Y yo creo que eso sí de verdad cambia el mundo. Natalia Jacín, cuando quieras me sumo a tu equipo, así abajo, cheque en blanco. Vos sabés que mientras te escuchaba, ayer nada, y viste que uno se suma a determinados espacios con el tema de Bahía Blanca y hay veces que asesoro a empresas con respecto a lo que se puede llegar a hacer en este momento. Y mucho de lo que vos planteaste era lo que decía yo en un pequeño Zoom para teníamos que, ante situaciones como hoy es de tremendo dolor, no hay otra manera de entendernos que podemos trabajar en forma colectiva y que hagan lo que hagan, la crueldad no habita en el ser humano. Te digan lo que te digan, la crueldad no habita en el ser humano y soy una militante de eso. Así que ha sido un placer enorme escucharte, tenerte y me gustaría que el marco de esta nota es el 8M, el marco de esta nota es seguir haciendo lo imposible para intentar que tengamos esta igualdad desde la equidad y que puedas cerrar la nota como quieras. Bueno, primero agradecerte y esto que vos mencionaste, yo cerraría con, yo creo que el universo es perfecto tal cual es. Y cuando uno puede hacerse cargo de eso y habitar en estos espacios con una mirada sobre todo lo bueno que tiene el mundo, porque vos fíjate que pasó lo de Bahía Blanca y estamos todos queriendo hacer el bien. Y cuando existe este tipo de tragedias y todos nos unimos para ayudar a los demás, qué mejor que donde cada uno pueda habitar y hacer el bien. Me parece que desde, ya sea para la brecha de género, para la igualdad, ya sea para ayudar en un momento de desesperación, me parece que ahí está ahí resurge todo lo bueno que está en el ser humano. Así que encantadísima de estar en estos espacios. Cuando quieras me tenés ahí en el piso, encantada de formar parte de esto. Ojalá vas a estar acá cuando vuelvas, porque presencial a mí me gusta mucho más. A mí también. Creo que te vas de viaje, ¿no? El evento. Voy el sábado al evento. Exacto, pero no es acá en el país. Cuando vuelva me tenés ahí para charlar de esto y de muchas más cosas. Vamos a hablar. Así que te agradezco el espacio también. Así que estos espacios de esto se trata. Los medios. De esto se trata tercer tiempo, del tercer sector, ¿no? Gracias. Ese otro sector que lo vemos hoy en Bahía Blanca con mi querido Manuel de Fundación Sí y de tanta gente que conozco de organizaciones que están haciendo lo imposible. Lo imposible. Así que gracias por estar aquí en tercer tiempo en este contexto del 8M. No, por favor. Gracias. Ahí hablábamos, un gran abrazo. Y hablábamos con Natalia Jacín de la empresa, esta empresa que justamente en inglés tiene que ver con bondad, Bounty Tech, del 8M, entendiendo por dónde pasan las brechas de género y que posiblemente desde ahí se puede trabajar, desde la empatía. En un ratito arrancamos el programa bien arriba, ni siquiera te dije redes, no te dije nada, ahí lo tengo a Javi que me está recagando a pedos diciéndome qué pasa que no dijiste nada. Bueno, te cuento que estamos aquí por supuesto en Ecomedios y que nos podés ver por supuesto por YouTube como quizás a lo mejor nos estás viendo y además estamos en Instagram @Ecomedios, también estamos en Ecomedios 1220 que es Twitter y además no solamente eso, sino también a mí me encontrás en un sitio en donde hace muchísimo tiempo que escribimos todo lo que está relacionado al tema de la sustentabilidad, tercertiemponews.com, y estamos también en el 11 30 37 68 95. 11 30 37 68 95. En un ratito vamos a hablar con una fundación ¿Qué te dije hace un ratito nada más? Que yo creo que los seres humanos no somos crueles. Hay veces que es un acting para un determinado beneficio, pero bueno, ante esa situación estamos ante un cinismo clásico. Entonces, arrancamos con una investigadora del CONICET que nos contaba justamente el tema de la infraestructura. Ahora vamos a hablar de lo que sucede cuando no hay agua, cuando la ausencia del agua genera
multiplicidad de consecuencias, entre ellas hasta inclusive enfermedades. ¿Qué sucede cuando no hay agua potable? ¿Uno cree que es el Chaco impenetrable? No, no es el Chaco impenetrable. Posiblemente lo encontramos en distintas partes del país. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando la ausencia del agua es un detonante? Cuando te levantás y a lo mejor no tenés agua potable para lavarte los dientes. En este sentido, en un ratito, no sé si ya lo tenemos en vía Zoom. ¿Ya lo tenemos vía Zoom? Uy, hoy no tuvimos respiro. Bueno, a ver si lo tenemos ya ahí vía Zoom. Saludamos. ¿Sí? Ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso aquí desde Ecomedios. ¿Todo bien? ¿Nos escuchas? ¿Cómo te va, Sara? ¿Nos escuchas bien? Aquí, Víctor. Sí, Muy perfecto lo que escucho. bueno, ¿Ustedes? muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a... yo te escucho un poquitito bajo. ¿Podemos acomodar un poquito el audio, Javi? Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí escucho mejor. Me escuchaba recién con fritura. Bueno, tenemos del otro lado a Víctor Fermín Jordán de Fundación Aguas. Y cuando estaba pensando, hola, te vuelvo a saludar, Víctor, así que te escucho mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Era todo preproducción antes. Arrancamos el programa con la consecuencia de un Bahía Blanca, en donde la ausencia es la infraestructura, la falta de planificación a 10 años, 20 años, 30 años, no pensar una ciudad. Y ahora vamos a ir a un tema que a mí me ocupa y me preocupa mucho, que es el tema de la ausencia de agua potable, ¿no? Y las consecuencias de la ausencia de agua potable, que ahí creemos que sucede en el Chaco impenetrable o en el norte, en lugares donde no hay acceso, y sin embargo existe, y no existe muy lejos de donde habitamos continuamente. ¿Cuál es la situación del agua potable y el acceso del agua potable en la Argentina? Bueno, y la situación es urgente en cuanto al agua en muchos lugares del país. Capaz que la Argentina corre con una fama de ser uno de los países que no tiene problemas de agua porque estamos en una zona donde hay grandes ríos subterráneos y está la pampa húmeda que por ahí brinda ese mito de que es un país con agua, pero es un mito totalmente parcial, ¿no? Si uno mira el mapa de la aridez de la Argentina, tiene grandes regiones que tienen acceso limitado al agua, o sea que tienen temporadas secas y temporadas húmedas, por ahí una gran parte del año sin lluvias, y partes directamente desérticas, también sectores muy grandes del país. Y aún en las que tienen agua, está el tema de las características del agua, ¿no? Hay muchos lugares con acceso a agua superficial, pero por ahí las condiciones del agua, tenemos un problema en la Argentina con el arsénico, y después todo lo que está en torno a la educación, ¿no? A veces nosotros mismos, por malas prácticas, ponemos en riesgo la salud, aún los que tenemos buen acceso al agua, que recibimos el agua por una red que teóricamente esa agua es apta para consumo, pero si nosotros no tenemos determinados cuidados y no conocemos un poco más sobre la calidad del agua, también podemos correr riesgos. Con lo cual, el agua es un problema importante en muchos lugares del país y es un problema que también, además del acceso y la infraestructura, se vincula mucho con la educación. Ujú, ujú. ¿Y cuáles los lugares donde mayor carencia de agua potable existe? Más allá de que, por supuesto, no sé si nos quedó establecido la educación o el hábito de lavarnos las manos a cada rato post pandemia, me parece que ya nos olvidamos, pero ¿cuáles Sí. son los lugares del país en donde la ausencia de agua potable realmente es una carencia hace mucho tiempo? Sí, mira, nosotros trabajamos, gran parte de nuestros proyectos se ubican en el noreste, trabajamos en la zona de Chaco y de Salta, están casi, te diría el 90% de nuestros proyectos, y situaciones similares por ahí se dan en Santiago del Estero, en Formosa, en algunas zonas de Jujuy, que eh, son lugares donde por ahí el tema del agua se complementa con el de la ruralidad aislada, ¿no?
es muy difícil proyectar, llegar a comunidades que están aisladas en la ruralidad o en el monte con redes. Entonces los sistemas que hay de agua tienen que ver con la cosecha de agua de lluvia o si hay algún río cercano, pero en ese caso no hay tratamientos, o con la provisión por un tanque cisterna que a veces la municipalidad recorre las casas, las escuelas y llena los tanques de las instituciones y de las casas en caso de que los tengan. Pero esa es una zona muy, muy afectada porque hay otras zonas, por supuesto, que en gran altura, en la cordillera, que son directamente desérticas, pero por ahí no vive la cantidad de gente que vive aquí, ¿no? Toda la zona del Chaco salteño y del Impenetrable, hay mucha población rural y tiene serios problemas con el agua. Ujú. Eh, para tratar de bajarlo a un poquito a territorio, ¿cuánto hace que estás en la organización y cuánto hace que te dedicas a educar para que el agua sea realmente el valor que tiene que tener, sobre todo en el tema de salud? Sí. ¿Cuánto hace, Jordán? Mirá, yo estoy en la organización desde antes de su origen, digamos, formal. La organización se formó como fundación, se inscribió como fundación en 2018, pero ya en 2016 empezó como un proyecto solidario de su fundador, Felipe Lobert, y yo me sumé en 2017 con el diseño de todos los materiales educativos que hoy se trabajan en las escuelas. Ujú. Por eso siempre me queda ese corazón, si bien hoy estoy coordinando proyectos, me queda ese corazón puesto en el tema de educación porque no tengo dudas que nadie defiende, digamos, un derecho que desconoce, ni nadie sospecha de una amenaza en el agua que desconoce, ¿no? Entonces, además de la infraestructura, el gran cambio viene de la mano de la educación. Y por ahí, como toda organización que aprende haciendo camino, nos pasaba en los primeros años de implementar infraestructura, donde todavía no teníamos tanto desarrollo de de capacitaciones a las familias, de capacitaciones a los docentes, trabajar con materiales educativos, y por ahí esa misma infraestructura en el tiempo no era tan apropiada por la comunidad como lo que nos pasó cuando invertimos el orden de trabajo, ¿no? Primero investigar la calidad, primero trabajar educación y después, con el consenso, con la participación de la comunidad, generar infraestructura. Ujú. La verdad que ese es el camino en el que creemos y vemos que la comunidad por ahí, desde los niños, ¿no? Hasta sus docentes y familia, de que están pendientes de que se cuide lo que se construyó, ellos mismos detectando amenazas, ¿no? Tenemos un caso que siempre recordamos de un alumno, después de trabajar con el manual del agua, de señalarle a la docente, a la directora de su escuela rural, señor, a partir de lo que yo veo en el manual, no tenemos tapa en el tanque. Y la señorita ir a fijarse y decir, sí, es tal cual. Bueno, y ahí empezar a tramitar, ¿no? Con infraestructura escolar, el saneamiento de ese tanque, la tapa, que son temas muy importantes. Y también hasta el lenguaje, ¿no? Que nos ha pasado de trabajar con familias y preguntar si su tanque tiene tapa o su pozo tiene tapa y que nos digan que sí, pero al ir a hacer un relevamiento encontrarnos que por ahí es una tapa de palos, que es una tapa en definitiva, pero es para que no caigan animales adentro, pero no cumple la función de la tapa cuidando el ingreso de microorganismos, partículas, hojas, que es lo que nos permite cuidar el agua. Ujú. Entonces, por esos anécdotas que siempre me gusta contar, es como donde se ve como el componente educativo es el complemento del otro, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Fermín Jordán, director de programas de Fundación Agua. Me parecía interesante, arrancamos con un tema que justamente tiene como denominador común el tema de la consecuencia del agua, la falta de infraestructura, y ahora también con él estamos hablando de falta de infraestructura, y porque la ausencia de educación también es falta de infraestructura. ¿Eh? Porque si tenemos casi, no sé, yo recuerdo que la última vez que viajé con la empresa Ford, que construyó entre el 60 y ahora está poniendo, ayornando las 42 escuelas rancho, me encuentro con una realidad que uno dice, ¿quién carajo piensa en el desarrollo del país, ¿no? ¿Cómo se piensa? No sé si
si caminando las provincias sentís que hay una falta de pensamiento a largo plazo, de una planimetría que ni en la vida personal lo hacemos, ¿no? Porque todos nos pensamos a los 40 años, che, ¿cómo voy a estar yo a determinada edad? ¿Qué carajo hago con esto? No me fumo esto porque dentro de un tiempo capaz que no voy a poder comprar determinada cosa. ¿Qué sentís ante estos 10 años que tiene la fundación? Y posiblemente, no sé si veo muchos cambios en infraestructura, en acceso al agua para los pibes, por ejemplo. Ujú. Mira, yo siempre, desde el lugar en el que estoy, yo trato de ver el impacto positivo porque es lo único que realmente puedo hacer, ¿no? Digamos, como que no es que no veo las cosas que señalabas, ni que no hago una crítica de eso, sino trato de no detenerme en eso porque si no, como que le resta energía al poco cambio o mucho que a veces puedo Generar. apoyar, impulsar. Pero sí, muchas veces es un poco decepcionante. También me ha pasado de que me pregunten, ¿qué hace el Estado? Vos vas a una escuela y resulta que no tenía agua. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, por empezar había una escuela, ¿no? Y la escuela muchas veces es el único aglutinante de esa comunidad que le falta de todo. La escuela, así como la vemos, con todas sus limitaciones, muchas veces es un mejor lugar que por ahí lo que son las casas de los vecinos y las familias que participan. En la escuela se come todos los días, ¿no? Podemos seguir profundizando si mal o bien, ¿no? Pero lo que quiero decir que hay un punto de partida sobre el que yo me enfoco que digo, bueno, hay que cambiar esto. Si a la escuela llegamos solamente con la idea de aportar infraestructura y cambiar, yo veo que eso, bueno, obviamente es útil, es necesario y sirve, pero no produce tantos cambios como esta mirada integral de empezar a trabajar con esto de mirada de derechos y de educación. Yo siempre digo que las comunidades se movilizan y reclaman por los derechos que tienen presentes y que sienten vulnerados. Y si el agua es un derecho que lo dan por sentado, que es así como funciona, que hay que hacer muchos kilómetros para ir a buscarla, o que tenemos un tacho sin tapa, bueno, y es lo que hay, es muy difícil que alguna vez se produzca el reclamo, que se produzca la búsqueda de soluciones, la búsqueda de, a veces es conectar las cosas que existen. Nosotros decimos, con los municipios hemos logrado muchas veces cosas que hay gente que dice no cuentes con el municipio. Y digo, bueno, hay que ver qué le pedimos, ¿no? Digo, muchas veces yo para construir un sistema de cosecha agua de lluvia, que es una gran cisterna, ¿no? De 20.000 o de 52.000 litros, hemos obtenido en todos los casos el servicio de la retroexcavadora del municipio, gestionando y yendo a pedir eso puntual, ¿no? Entonces, ¿a qué iba con lo del efecto positivo que puedo lograr? Es como que este trabajo siento que requiere mucho de agudizar el ingenio, ir por las cosas que podemos obtener, ir por cambiar la conciencia y construir conciencia de derecho. Para irnos y para cerrar la nota, Jordán, si podés ser breve, pero me gustaría que puedas cerrar la nota con la anécdota que más te impactó y que podés contarla como este efecto positivo que vos decís, el accionar yo miro el accionar y esta mirada es sentarme a que la consecuencia sea positiva. Sí. Bueno, me pasó, a nosotros siempre que nos llaman de escuelas, vamos con gusto, porque parte de nuestro trabajo es concientizar. Fuimos a dar una charla a una escuela privada de provincia de Buenos Aires, con chicos, sus familias de un poder adquisitivo más vale alto. Los niños se interesaron mucho por la charla, hicimos talleres de lavado de manos para contarles cómo trabajamos los lavados de manos también en las escuelas que visitamos, y mostramos imágenes y videos. Y ahí se encontraron con un video de un niño de Chaco que se llama Maxi, que estaba tirando de una soga con una roldana, haciendo mucha fuerza, porque el pozo era profundo, para sacar agua para su casa.
Entonces uno de los alumnos que estaba en la charla me dice, pero ¿por qué eso no lo hace el papá? Me dice, ¿no? Y digo, mirá, seguramente Maxi necesitaba tomar agua, estaba en su casa. Digo, vos cuando tenés que tomar agua en tu casa, ¿llamás a tu papá? Dice, no, no, bueno, pero voy y me sirvo de la canilla, me dice. Y le digo, bueno, en la casa de Maxi no hay canilla y el papá está trabajando. Entonces esta es la forma en que Maxi se tiene que servir el agua. Y eso fue como que cambió todo el tono de Conversación. de la charla y empezaron a preguntar los niños de acá, de la escuela que estábamos visitando, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, finalmente, consensuando con sus docentes y con la familia, se encabezaron ellos un proyecto solidario eh, que donó una cantidad de cosas para una escuela rural de Santiago del Estero. A lo que voy, digo, ese proceso es en el que creo y que me parece como virtuoso, es decir, mostrar la realidad que es crudísima, eh, pero con información, con trabajo y tratar de generar en los que tenemos acceso un impacto, ¿no? Positivo, es decir, transformador. Eso es un poco lo que siento que las ONG tenemos como misión. Clarísimo, clarísimo, me encantó. Me encantó, exactamente. Hay veces que nos cuesta entender porque tenemos, yo digo que tenemos una mirada de Callao y Santa Fe, ¿no? La mirada muy porteña. Pero bueno, este programa se llama Tercer Tiempo porque valoramos mucho el accionar del tercer sector. Si miramos Bahía Blanca, muchísimas Tremendo. voces, sí, muchísimas voces de organizaciones sociales y queridos amigos están ahí trabajando. Mi querido Manu Lozano de Fundación Sí está ahí laburando de sol a sol como cada vez que sucede algo. Así que sé que en el caso de Fundación Aguas también esta mirada de impacto seguramente que seguirá siendo parte del impacto positivo en distintos lugares. Gracias, Jordán, por estar aquí en Tercer Tiempo. Bueno, y gracias por contar un poco de lo que hacemos y difundir nuestra causa. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Ahí teníamos a Víctor Jordán de Fundación Aguas. Bueno, señores, un programa corridísimo. Bueno, estuvimos ahí a los piques. Nos vamos. No sé si voy a pasar un ratito me parece que me voy con la hinchada de Boca. ¿Vos qué decís, Javi? Bueno, acá abajo del enterito tengo la camiseta de Boca, hermano. ¿Qué pasa? Ahí hay unos muchachos que están mirando, parece ser que se vienen conmigo. No sabemos. Bueno, señores, nosotros nos vamos. Hasta las 15 horas estuvimos acompañándonos. No se quedan solamente 20 segundos, nos despedimos. El próximo miércoles estaremos aquí, como siempre, a las 14 horas acompañándonos, como siempre. Gracias a Javi Martínez, gracias a Valentina Andrada en las redes y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.